Hola, buenas tardes. Lo primero, darte las gracias, Jorge, porque me has dejado sin ponencia, porque a estas horas la verdad es que la gente ya tiene pocas ganas de escuchar, y lo segundo, porque lleváis tanto tiempo hablando de asfalto con caucho que no sé de qué voy a hablar, pero bueno, vamos a intentar hacer una charla que nos sirva de algo y bueno, vamos a explicar lo que es nuestro producto. Vamos a ver, yo creo que a lo largo de la mañana ya lo han explicado. El asfalto con caucho no es algo nuevo, es más, lleva desde 1960 en el mundo, gracias al ingeniero McDonald. Entonces, lo que yo me pregunto es, bueno, si esto realmente es una novedad. Es decir, bueno, estamos en un congreso de asfalto con caucho y no sé si pensamos que hoy día esto es una novedad, es decir, ¿es real el asfalto con caucho? Yo pienso que no es ninguna novedad. Es decir, ha habido muchísimas experiencias en el mundo. En España ha habido más de 1000 kilómetros ejecutados de carreteras. Más de 1000 kilómetros llevamos en España. En Estados Unidos, California, Texas, Arizona, China, Indonesia, Angola, Portugal. Es decir, en multitud de países se ha ido ejecutando asfalto con caucho desde 1960. Entonces, lo que yo digo es, ¿qué hacemos aquí en Lisboa? Es decir, ¿por qué casi 50 años después o 60 años después, por qué estamos aquí en Lisboa? Yo creo que la mayoría viene a ver si hay maneras de hacer que esto se pueda ejecutar. Es decir, si hay una manera real de que este producto se pueda llevar a la carretera. Y yo pienso, bueno, pues yo creo que sí que es posible. Es decir, vamos a ver. Muchos buscamos un producto que valga para todos los proyectos. Es decir, hay gente de ayuntamientos que tiene un problema con calles, gestores de autopistas que tienen un problema con autopistas. Son proyectos completamente diferentes. Uno es muy pequeño, el otro es muy grande. En uno buscas una resistencia, en el otro buscas una disminución de ruidos. Dentro de eso buscamos diferentes soluciones. Por ejemplo, disminuir el ruido de las ciudades, que es un tema bastante importante. Y sobre todo muchos buscan algo que sea fácil de llevar a cabo, es decir, que no sea complicado. Dice, bueno, vale, el asfalto con caucho funciona. Yo creo que eso ya no está en duda. Pero dice, vale, ¿realmente esto luego es fácil llevarlo a cabo? Entonces dice, bueno, ¿habrá un producto que sea fácil de usar? Es decir, que lo podamos usar en cualquier tipo de proyecto, que realmente tenga grandes cualidades técnicas. Es decir, bueno, que resuelva problemas técnicos o comente las características de los asfaltos de la carretera. Yo creo que lo de medioambientalmente sostenible es evidente. Es decir, si estamos hablando del polvo de neumático, todos los productos relacionados con el polvo de neumático ya llevan la etiqueta verde. Yo creo que eso pocas veces no nos hace falta mucho hablar de ello. Y sobre todo, al final, hay un tema que es muy importante, si esto es económicamente sostenible. Es decir, ¿nos va a costar más, nos va a costar menos? Porque yo ya tengo claro que cuando vas a vender algo y es más caro, ya empezamos mal. Ya empezamos de una manera difícil. Y yo creo que sí que existe ese producto. Ese producto es el RARX. Es decir, nosotros la verdad es que lo que venimos hoy aquí, más que hablar del RARX, es explicaros que el RARX ya está en el mercado. Es decir, nosotros hoy podemos anunciar que el RARX ya ha empezado. Es decir, esto ya lo estamos fabricando, ya está distribuyéndose y la verdad es que creemos en él. Y dentro de todo esto, yo me pregunto, dice, vamos a ver, ¿qué es un ingeniero? Dice, bueno, pues un ingeniero para mí es una persona que con grandes conocimientos tiene que resolver problemas de la sociedad. Entonces, lo que no podemos ser es estar ajenos a lo que nos demanda la sociedad. Es decir, la sociedad nos está demandando hoy día reducir el ruido de las ciudades. Es decir, el ruido es un problema grave. Nos están demandando incrementar la seguridad. Es decir, bueno, hay accidentes y hay que seguir trabajando en la seguridad. Aumentar el confort de las carreteras también es importante. Disminuir las obras. Es decir, a la gente le molesta que cada 7 años se tenga que asfaltar una calle o que una carretera esté constantemente asfaltándose. A la gente eso le molesta. Lo que quieren es que cada vez las obras, pues oye, duren más en el tiempo, por lo menos. O por lo menos una vez ejecutadas. Y sobre todo también lo que les interesa muchísimo es disminuir el gasto público.
Yo creo que son temas que ya a lo largo de toda la mañana y a lo largo de la tarde se han hablado. Es decir, bueno, el disminuir el gasto público cuando estamos hablando de disminución de capas, yo creo que es algo que directamente se ve que hay un ahorro exponencial utilizando ya no polvo de neumático, sino asfaltos especiales. Es decir, no un asfalto convencional, sino un asfalto especial. Que lo hay un poco de trampa en el tema del polvo de neumático, pero bueno, ya lo explicaré después. Y sobre todo nos pide una cosa la gente, y es cuidar el medio ambiente. Vamos a ver, el polvo de neumático lleva la etiqueta verde, pero cuidar el medio ambiente es una realidad. Es decir, no podemos ser ajenos. Es decir, hoy día, sobre todo de lo que ya se habla que se tiene que cambiar, es un modelo lineal a un modelo de economía circular. Es decir, donde se estén reaprovechando los materiales. Y el polvo de neumático es un material clave, es decir, yo ahí tengo pocas dudas. Es decir, para mí es un polímero. Es un polímero que, bueno, lo que hacemos es de una rueda. Cogemos un polímero que ya se hizo para fabricar una rueda, lo molemos y lo volvemos a reutilizar. Bueno, no deja de ser un producto hecho en proceso con una serie de características que luego es capaz de integrarse con el betún. Entonces, creo que es un ejemplo clarísimo de lo que es una economía circular. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante todo este periodo con el asfalto con caucho? A ver, hay dos sistemas de consumo que yo los llamo los tradicionales, ¿vale? Que es la vía húmeda, bueno, ya lo han explicado, es un sistema que funciona, es decir, bueno, desde Cirtec tenemos 2 máquinas de fabricación de betunes con polvo de neumático, es decir, los betunes son muy buenos, tú lo que haces es, pues, una gran batidora, donde a unas altas temperaturas metes el betún, metes el polvo de neumático y se transforma en un betún modificado. Claro, eso cuando estás hablando de grandísimas cantidades, la cosa se complica. Las inversiones son brutales, necesita proyectos grandes, es decir, yo no puedo llevar nuestra planta para hacer 2 calles, es inviable económicamente, es decir, lleva unos costes de transporte, lleva unos costes de implantación. Bueno, cuando estás hablando de plantas fijas, pues las pasa 3/4 de lo mismo, necesitan pues una grandísima inversión. Entonces, bueno, la cosa se complica, necesita gran inversión, grandes producciones, no es sencillo, no es sencillo. Son buenos, pero no es sencillo. Entonces, bueno, pues hablas una obra, un aeropuerto, ¿vale? Pues allí vamos, perfecto, encajan, pero no es sencillo. En cambio, en cuanto a la vía seca, el problema es que es mal aceptada. Yo no quiero entrar aquí en el debate de si es buena, es mala, si funciona, no funciona, porque es un sistema que tiene gente que la acepta, gente que no, pero es cierto que no es un sistema que esté aceptado. Y entonces, pues bueno, pues no lo están usando. A mí me gustaría analizar 2 grandes datos mundiales que nos pueden dar una idea de qué es lo que está pasando. Yo he sacado esta estadística del IBEF, es del año 2009, pero bueno, nos sirve un poco para tener una idea de los números del mundo. En el mundo se consumen, yo he puesto más de 90 millones, yo creo que se consumen más de 100 millones de toneladas de betún. Esto es una barbaridad, 100 millones de toneladas de betún en las carreteras. Si lo contrastamos con que en el mundo se están utilizando más de 25 millones de toneladas de neumáticos, también tenemos un parámetro un poquito de hacia dónde debemos de caminar. 25 millones de toneladas de neumáticos en el mundo. O sea, es una barbaridad. Si no se utilizaran para nada, sería un problema medioambiental de una índole brutal. Y con estas cifras tan grandes, yo digo, ¿qué está pasando con el asfalto con caucho? Porque, a ver, no he querido traerlo aquí, pero el año pasado en España no se han gastado más de 500 toneladas de polvo de neumático en la carretera cuando llevamos más de 1000 kilómetros. ¿Por qué no continúa? Es decir, ¿por qué no sigue la tendencia a hacer carreteras con polvo de neumático? Si es tan bueno, joder, llevamos oyéndolo toda la mañana, esto es buenísimo. Y yo, desde hace tiempo creo que el problema viene porque es necesaria una evolución. Es necesario. Y siempre ha sido necesaria una evolución. Ha pasado en otras industrias, es decir, ahora, bueno, industria del cereal, industria del caucho, industria del café, industria del plástico. Todas esas industrias han sufrido una evolución a lo largo del tiempo. Es decir, ahora una gran empresa cárnica ni se plantea comprar cereal y fabricarse sus piensos. Hay empresas de piensos que venden piensos preparados. Un fabricante de piezas de caucho no va a ir a comprar el caucho natural a Indonesia, otro material a otro lado. Va a comprar un mástico de caucho para poder preparar sus piezas de caucho.
ni decir de la industria de bolsas. Las bolsas de plástico, hoy día alguien se imagina que un fabricante de bolsas se va a preocupar, coger botellas, lavarlas allí en su nave, triturarlas, va a comprar una granza de plástico preparada y va a fabricar sus bolsas. Entonces, cuando, bueno, y me decir, el ejemplo más claro es el café, es decir, para eso se han inventado los cafés solubles, para que una tarde como esta nos pudiéramos tomar aquí un café sin tener que andar aquí con un molinillo. Es decir, entonces, eso en el fondo es lo que es el RAR X. El RAR X es una evolución del polvo de neumático. Mantiene todas sus propiedades, incluso mejores. A lo mejor alguien lo escucha y dice, no, las mismas, me vale, las mismas. Pero facilita muchísimo el consumo. Es decir, ya es muy fácil consumirlo. Nosotros hemos hecho en una fábrica, lo que de otra manera hay que hacerlo en la obra o hay que hacerlo in situ. Y eso es lo que es el RAR X. El RAR X, nosotros en la factoría de Composan, cogemos el polvo, cogemos betún, cogemos una serie de aditivos y hacemos un producto preparado de fábrica. Con una característica principal, que es de uso directo en una planta de asfalto. Es decir, directamente tú coges el RAR, que es un producto pulverulento, como pueden ver, lo puedes meter directamente al silo del filler o directamente a la báscula. Si alguien me dice, quiero hacer una prueba, fijaros la sencillez del RAR. Hacer una prueba hoy día es coger un palet con sacos y echarlos a mano directamente al mezclador. Es decir, no tiene ningún tipo de complicación, no necesitas inversión, no necesitas un volumen en el proyecto. Puede ser un proyecto de miles de toneladas, como el que estamos empezando a suministrar en Indonesia, o puede ser un proyecto de una prueba porque un cliente te ha pedido una prueba. No hay ningún problema, lo vas a poder hacer, cualquier tipo de mezcla. Y esa es la característica principal que tiene, que es facilísimo de usar. Ya hemos hecho nosotros el trabajo. Ahora ustedes tienen un café soluble que lo van a poder usar en cualquier tipo de proyecto. Y esto se demuestra de una manera muy sencilla. Es decir, aquí durante la mañana nos han estado hablando de la gráfica de viscosidad, donde cuando haces un betún modificado con polvo de neumático, a ver si puedo, hay, digamos, un proceso de digestión donde la viscosidad sube y a continuación la viscosidad acaba perdiéndose en el tiempo. Nosotros cuando fabricamos el RAR directamente le hemos llevado a la punta, donde nos decían, el betún debe ser fabricado en la punta. Nosotros el proceso le paramos en la punta y le mantenemos estable. Prueba de esta estabilidad es que a los 5 minutos alcanzamos el pico de digestión. Esto ya es un betún realizado en una planta, vamos, en un laboratorio, es un poco el control de calidad que nosotros llevamos con el RAR y el control de calidad que recomendamos a nuestros clientes cuando nos dicen, oye, ¿cómo puedo comprobar que el producto que tú me mandas es un producto válido? Porque esto se usa en vía seca, pero a mí me va a tener que hacer un betún modificado. Es muy sencillo. En un laboratorio con un simple viscosímetro tienes que mezclar betún 50-70 con una proporción de RAR. Nosotros solemos hacerla con un 35%, que es lo que equivale a una alta viscosidad que se hacía mediante la vía húmeda, es decir, con un 20% de polvo de neumático, que por eso traemos aquí la gráfica comparando. El RAR, cuando lo mezclas con el betún, a los 5 minutos te ha alcanzado el pico de viscosidad y no lo pierdes. El producto es estable. Tampoco hace falta tanto tiempo de estabilidad, porque realmente lo que estamos diciendo es, tú lo has mezclado en un proceso de vía seca, que no me gusta hablar de la vía seca, lo mezclas en seco, en la planta de asfalto directamente en el mezclador, pero es que, digamos que en este tiempo esa mezcla ya está extendida y ya está enfriándose. Es decir, ahí ya no hace falta que el producto siga manteniendo sus propiedades, ya se ha enfriado la mezcla. Y contrastamos con la, os hemos traído para comparar con la gráfica de un betún hecho también en el laboratorio con un 20% de polvo de neumático y, como podéis ver, requiere su periodo de digestión que todos conocemos. Ese es el RAR. Esta es la explicación más sencilla que podemos daros sobre el RAR. A partir de ahí, dices, bueno, ¿y cuál es la calidad que tiene el RAR? Pues vamos a ver. El RAR, dependiendo del tipo de mezcla o el tipo de betún que quieras utilizar, te va a dar una calidad u otra. Cuanto más RAR le metes a un betún, más te le va a modificar, como es lógico. Entonces, bueno, pues un betún que tú modifiques con un 35% de RAR, o una mezcla en la que tú le echas sobre betún un 35% de RAR, pues te va a alcanzar una viscosidad de 5.500. Uno de los puntos claves, que es el punto de reblandecimiento, es decir, cuando nosotros le estamos echando
por encima del 35% tenemos un punto de reblandecimiento por encima de 65%. Es decir, tienes el mismo punto de reblandecimiento que te puedan dar cualquier polímetro artificial. El mismo. Y otra de las cosas que me gustaría destacar es que por encima de un 30% los betunes se convierten en flexibles. Es que estamos hablando de una recuperación elástica por encima del 95%. Es decir, es una barbaridad. Tú coges una probeta de RAR, de betún con RAR, y eres capaz de moverla. Es decir, es increíble. Estamos hablando por encima del 95% de flexibilidad. Bueno, y hay una cosa que es indudable, es decir, es ya la sencillez y la facilidad que tiene el RAR para el transporte. Es decir, nosotros el RAR le podemos mover a cualquier parte del mundo en contenedor marítimo, le podemos llevar una planta de asfalto en una cisterna y echarlo directamente al silo del filler. Bueno, como es un producto estable, le podemos transportar a cualquier lado del mundo sin dificultad. Ya lo estamos haciendo, o sea que es así. Y ahora dices, bueno, ¿cuáles son los beneficios del RAR? Vamos a ver, los beneficios del RAR son los beneficios del polvo de neumático. El RAR tiene un 60% de polvo de neumático en su composición, o sea, lo lleva directamente en su apellido. Entonces, cuando tú asfaltas 1 kilómetro con alta viscosidad, en este caso con RAR, estamos hablando que eres capaz de reciclar 5.000 ruedas por cada kilómetro. Eso son muchas ruedas. Al utilizar polvo de neumático directamente te evitas el uso de polímeros. Hay una disminución de CO2 evidente, que si además disminuyes capa de asfaltado, y bueno, nos lo han contado mucho, con lo cual aquí me entretengo poco, pero es evidente que hay una disminución del CO2. Y sobre todo está generando una economía circular. Es decir, todo esto lo lleva el RAR y lo lleva el polvo de neumático. Y en cuanto a las características de la mezcla, es que depende del tipo de mezcla que se quiera hacer. Es decir, a ver, lo bueno que tiene es que puedes utilizarlo en cualquier tipo de mezcla. Es decir, si tú haces una mezcla convencional, una mezcla bajo contenido de ligante, bueno, pues le vas a echar un 1% de RAR en proporción de peso de mezcla y irá subiendo la proporción de RAR en cuanto va subiendo la proporción del betún. Entonces, cuando yo decía que el polvo de neumático tiene un truco, pues es que la trampa fundamental que tiene el polvo de neumático es que te permite ir a contenidos de betún extremos. Es el mejor espesante que hay. Es decir, el RAR X ahora mismo te permite hacer una SMA a unos contenidos de betún de un 8%. Es decir, te permite ir a mezclar de una altísima calidad, porque directamente le estás echando una altísima cantidad de betún. Y encima un betún modificado. Le estás modificando con polvo de neumático, le estás modificando con RAR. Entonces, eso es una trampa que al final realmente las mezclas son tan buenas porque metemos mucho betún, pero es que realmente se permite meter mucho betún. Y bueno, os traigo un ejemplo real. Yo sabía que hoy se iban a hablar de muchos datos técnicos, entonces tampoco me he querido extender demasiado porque además mañana van a volver a hablar de ello. Pero bueno, voy a contar un proyecto real que hicimos por medio de un I+D. Y entonces, gracias al CIDAO, gracias a Consulpa, gracias a CEMOSA, sacamos muchísimos datos que nos han permitido evaluar aún más nuestro producto. Entonces, este proyecto se ha hecho en Fuenlabrada, se asfaltó la avenida de la Cantueña. La avenida de la Cantueña es una avenida de un polígono industrial de Fuenlabrada, pasan más de 1.000 camiones diarios por allí, camiones de mercancías diarios, y el ayuntamiento tenía un problema y es que quería reducir el ruido de esa calle. Entonces, bueno, pues nos dijeron darnos una solución. Y dijeron, bueno, para reducir el ruido, pero no solo vamos a reducir el ruido, es que vamos a probar mezclas de bajo espesor. Vamos a probar mezclas de bajo espesor en ciudad, pero también con otra característica. Y es que vamos a probar mezclas que valgan para la ciudad. Es decir, porque claro, todo lo que hemos estado oyendo de ruidos, sobre todo, casi todas han sido mezclas abiertas. Las mezclas abiertas en ciudad tienen un problema fundamental, es que aguantan poco. Pero claro, esta avenida, por ejemplo, le entran los camiones en calles laterales, tiene que aguantar esfuerzos laterales. Entonces, dice, bueno, ¿qué mezcla vais a probar? Y dijimos, no, vamos a probar mezclas resistentes. Y además que bajen el ruido. Y dicen, venga, hecho. Entonces, con el RAR fabricamos una TINGAF y hemos sido capaces de reducir 5 decibelios, pero no con una mezcla abierta, con una mezcla resistente. Y eso es importantísimo en una ciudad, porque esta mezcla ya se va a poder poner en cualquier calle del mundo, sin limitación. No como antes, que simplemente, bueno, pues se podía poner una avenida, se podía poner, pero digamos calle donde hubiera giro y tal, ya estaba más en duda. Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, las mediciones que se hicieron de la resistencia a la fatiga son brutales, es que estamos hablando de más de 3 millones de ciclos. Esto es una barbaridad. Es decir, estamos hablando de una mezcla que va a durar años. Y en cuanto a la economía, pues, a ver, las mezclas tradicionales de rehabilitación
En la Comunidad de Madrid y en España suelen ser de 5 centímetros. Aquí estamos hablando de mezclas de 3. Y mezclas de 3 que aguantan, y mezclas de 3 que van a durar años. Entonces, el producto, pues es que va a encajar económicamente en cualquier proyecto. Y con todo esto, yo me hago un poco una reflexión. Digo, vamos a ver. Si estábamos hablando que en el mundo se consumen 100 millones de toneladas de betún y 25 millones de toneladas de ruedas usadas, si yo ese betún le meto un 10% de polvo de neumático, estamos hablando de betún mejorado, no estoy hablando ni de una alta viscosidad, un 20%, no, un mejorado. Es decir, vamos a meter un poquito de polvo de neumático en todas las carreteras, en todas las calles, todas las mezclas. Estaríamos hablando un potencial de consumo en el mundo de 15 millones de toneladas. Es decir, estamos hablando de la mitad de los neumáticos del mundo. O sea, la cifra es asombrosa. Pero es que si además yo lo comparo con otras cifras, resulta que estamos hablando del consumo de petróleo equivalente de un país como Portugal, al cual la verdad es que os quiero agradecer haberme dado la oportunidad de presentar el RAR, porque además Lisboa me encanta y Portugal me parece un país maravilloso. Es decir, estamos hablando de haber ahorrado el consumo de petróleo de un país como Portugal. O sea, la cifra es espeluznantemente alta. Y yo con todo esto, el otro día tengo un niño de 8 años, una niña de 11, me decía, pero papá, si todo esto es tan bueno, es decir, el Rarequi de las carreteras, los parques, los campos de fútbol. Me lo preguntaban el año pasado, cuando hubo el incendio de Seseña. Y dice, pero ¿y entonces por qué se queman los neumáticos? Y me quedé estupefacto. La verdad es que no supe qué contestar. Le dije, bueno, que eso es un problema histórico, tal, ya, pero entonces, pero si es tan bueno, ¿por qué no los cogéis? O sea, ¿por qué están allí tirados? ¿Por qué no se los lleva la gente y tal? Y yo le dije, digo, pues mira, te voy a decir una cosa. Digo, a partir de ahora esto va a cambiar. Yo soy de los que confía en que todo esto va a cambiar. Es decir, yo creo que ahora está rompiéndose todo. Llevamos una crisis de 8 años. Y entonces el panorama no ha sido espeluznante para el polvo, ha sido espeluznante para el asfalto. España cayó de 47 millones de toneladas de asfalto, cayó a 14, o sea, una barbaridad, incluso a menos. O sea, entonces, claro, en ese panorama, empresas cerrando, de 400 plantas de asfalto, caímos a 100. No se puede hablar de polvo de neumático, no se puede hablar de nada, se puede hablar de supervivencia. Pero es cierto que las carreteras están ahí. Un país como el nuestro, España, tiene la segunda red de carreteras de Europa. Y las carreteras no se van a cerrar cuando empiecen a deteriorarse, se van a arreglar. Y este tipo de soluciones son las soluciones más económicas. Y son las mejores soluciones. Entonces yo soy de los que confían en esto. Por eso nuestra empresa se ha metido en este proyecto. Porque sabemos que el futuro viene por aquí. Y bueno, pues después de hablaros de nuestro producto y de nuestra estrella y de lo que entendemos que es el futuro y el presente, pues os quiero presentar brevemente lo que es Cirtec. Cirtec es una empresa que hemos creado entre dos grandes grupos, uno de ellos el mío, Valoriza, donde tenemos la mayor planta de producción de polvo de neumático, yo creo que una de las mayores del mundo y de las mayores de Europa. No me gusta hablar de la mayor porque puede que alguien me venga y me diga, es que en Polonia hay una que... Bueno, pero es cierto que es una de las mayores plantas de producción de polvo de neumático del mundo. Además, esta planta se hizo gracias a la voluntad de Signos, que planteó un proyecto al Ministerio de Fomento para que hubiera en España una planta con altísima producción de polvo. Nuestra planta, según damos al botón, producimos un 30% de polvo de la más altísima calidad. Entonces, bueno, pues siempre hemos estado investigando sobre cómo se puede llevar esto a cabo. Y la forma ha sido Cirtec. Nos hemos unido a una empresa como Composan, que es un grupo industrial con más de 100 años de antigüedad, con experiencia en la carretera. Es fabricante de betunes, fabricante de emulsiones y conoce perfectamente el mundo de la carretera. Esto es Cirtec. Entonces, desde Cirtec, ¿qué servicios damos? Bueno, pues tenemos máquinas de producción de betún modificado, tenemos el RAR y queremos llevarlo a un sector con una solución diferente. Tenemos aulas de formación, tenemos laboratorios, está abierto a todo el mundo, está abierto a seguir trabajando para que esto sea una realidad. Y dentro de ello, pues también investigamos mucho. Por ejemplo, el proyecto que hicimos en Fuenlabrada, pues se llevó a cabo a través del CEDETI, gracias a una línea de subvención que nos dieron, donde íbamos buscando asfaltos en proceso para ciudad, asfaltos de baja sonoridad, asfaltos con confort. Es decir, íbamos buscando todo eso, pero con una premisa, que fueran con polvo de neumático, es decir, que fueran sostenibles. Bueno, ahora estamos trabajando en un proyecto europeo, gracias a un consorcio con diferentes empresas, entre ellas Consulpaf,
que nos va a permitir industrializar a un nivel extremo todo lo que es la puesta en el mercado del RAR. Y seguimos trabajando en nuevos productos. Estamos trabajando ya en el RAR 2.0. Es decir, estamos trabajando en un producto que sea capaz de sustituir completamente al polímero. Entonces, esto es CIRTEC y esto es lo que les presentamos. Y nada más, muchas gracias, y creo que ahora van a ver una obra realizada con RAR, con lo cual, bueno, pues nada más.